Regresamos al gobierno de la tarde, 4:28. Tenemos la presencia del señor Rafael Blanco Tejera, de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonaores. Y con él, bueno, vamos a conversar muchísimo. Señor Blanco, todos sabemos que la pandemia nos obligó a cerrar nuestras fronteras aéreas, marítimas y terrestres, pero que sin duda el sector turístico está ahí pujando. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las pretensiones que ustedes tienen? Y sobre todo de cara a, si se puede llamar, que habrá una temporada alta, porque ya ni siquiera nosotros sabemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Realmente un placer estar aquí con ustedes y hablar de turismo, que es el tema que nos apasiona y lo que hacemos, ¿no? Mira, realmente nosotros estamos muy contentos con la recuperación del turismo. Realmente vamos en un proceso de recuperación sostenida del sector. Mes tras mes vamos incrementando la llegada de turistas. En el mes de junio marcó ya un récord de llegadas post pandemia, con alrededor de 460,000 llegadas de extranjeros, lo cual marcó un incremento de 18% con respecto a mayo. Y esperamos que julio sea incluso mayor. O sea que nosotros lo que estamos viendo es que vamos en un buen camino de recuperación. Entendemos que se está haciendo un trabajo fenomenal de parte del sector público. También tengo que destacar que estamos trabajando de una manera muy coordinada con el sector público a nivel del sector privado. O sea, tenemos prácticamente una alianza público-privada muy fuerte, en contacto permanente con el gobierno a todos los niveles. Y yo pienso que eso también ha facilitado todo el proceso, porque estamos trabajando de manera coordinada para mandar los mensajes correctos, no solo a la población local de cómo tenemos que operar, con todos los protocolos de operación que tenemos que hacer, sino también a los mercados internacionales, porque acuérdense que muy importante es la percepción de los extranjeros frente a nuestro país. O sea, primero que el consumidor extranjero se sienta cómodo en venir para acá, pero también que los gobiernos de esos países se sientan cómodos en permitir que sus ciudadanos visiten República Dominicana. Y lo que estamos viendo es que lo hemos hecho bien, y de hecho esos países pues están poco a poco abriendo su frontera hacia República Dominicana. Sí, en estos días, Blanco, se ha presentado un problema sobre todo en las playas del este y de toda la costa sur, que con el asunto del sargazo. Sí. Entonces se habló de que se acordó integrar un fondo de 11 o 12 millones de dólares. Sí. Y que ya Turismo había aportado los 6 millones de dólares. Sí. Entonces faltaba el sector privado. ¿En qué ha quedado eso para combatir esto? Mira, la verdad que eso ha sido un programa muy oportuno. O sea, el problema del sargazo realmente es un problema regional gravísimo. O sea, nos afecta no solo a República Dominicana, sino a todo el Caribe, México, Jamaica, Bahamas, etcétera. O sea, que es un problema que realmente nos ha afectado de sobremanera a la región y obviamente a República Dominicana, con la agravante que ha afectado el área de Punta Cana, que es precisamente donde están llegando la mayor cantidad de turistas en estos momentos. Hasta ahora nosotros hemos abordado la problemática del sargazo de manera individual. Es decir, cada hotel con frente marítimo pues ha buscado la solución que ha entendido mejor para paliar la situación. Sin embargo, lo que hemos decidido ya hace un tiempo es hacer una estrategia, desarrollar una estrategia integral de todos los hoteles, pero también incluyendo el sector público, de manera que nosotros hagamos un frente para buscar una solución que sea mucho más robusta y que sea mucho más sostenible en el tiempo. Lo que se decidió fue formar un fideicomiso, que en este caso lo formamos en el Banco de Reserva. El Estado aportó unos 6 millones de dólares que está en esa cuenta, y la parte del sector privado pues tiene que aportar la diferencia. Hicimos todo el proceso de crear las licitaciones y estamos en el proceso ahora de revisión final de los pliegos de esa licitación para poder lanzarlo. Y bueno, estamos en ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? La parte del sector privado va a ponerlo cuando la solución definitiva se elija y tengamos ya el presupuesto final. ¿En qué ha quedado un polo que se lanzó hace un tiempo ya, antes de la pandemia, el polo de Punta Arenas?
en Baní, eso como que se ha quedado dormido. Bueno, no, dormido no. Lo que pasa es que acuérdense que lanzar un polo es todo un proceso. Y no solo un proceso, es un proceso primero de planificación de lo que se tiene que hacer, después de diseño de lo que se tiene que hacer, después tenemos que diseñar, tenemos que sacar permiso de medio ambiente, tener permiso de construcción, de obra pública, o sea, todo hay un proceso de planificación, después de ejecutar todas esas edificaciones y después luego empezar a abrir y a vender. O sea que es un proceso. Y por eso nosotros hablamos hoy de Punta Cana, pero Punta Cana tiene del año 82, 83 en el proceso. Pues Puerto Plata, pero Puerto Plata nació a final de los 70. O sea que realmente los desarrollos de los polos turísticos conllevan un proceso natural de desarrollo que no se puede acelerar, lamentablemente, ¿no? Rafael, el sector turístico todavía tiene empleados en fase. El presidente Luis Abinader extendió fase a lo que se conoce como fase tour, en el sentido de trabajadores que todavía siguen suspendidos y reciben un subsidio de parte del Estado. ¿Cuántos trabajadores del sector turístico están en este momento todavía en fase y qué proporción, quizás en términos porcentuales, de los empleos perdidos se ha recuperado? Mira, ahora mismo tenemos no más de 10.000 trabajadores en sentido general en los programas FASE. Y ese programa se termina este mes, o sea que vence. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Que el proceso de recuperación realmente va caminando bastante bien. Actualmente tenemos más del 85% de los hoteles abiertos. Obviamente, 85%, más del 85% de los hoteles ya están abiertos a nivel nacional. Pero con ocupación más baja. Exactamente, el tema es que hemos podido abrir, pero no hemos podido llenar los hoteles. O sea, actualmente estamos manejando una tasa de ocupación general de alrededor de un 50%. En la medida que vamos abriendo, pues vamos integrando empleados. En la medida que vamos incrementando la ocupación, pues en esa misma medida vamos incrementando la empleomanía. Pero también acuérdense que es el sector ampliado de lo cual estamos hablando, o sea que también aquí tenemos excursiones, tenemos transporte, tenemos toda esa cadena de valor. Y yo pienso que parte del interés del gobierno de precisamente reactivar este sector con tanto interés, ¿no? Es precisamente por la importancia que tiene el sector en la generación de empleo. Nosotros prepandemia generamos aproximadamente 95.000 empleos de manera directa solo en los hoteles. Sin embargo, por cada empleo que genera el hotel, hay 5 empleos adicionales que generamos a través de la cadena de valor. Ya que hablar de turismo al fin del día, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de industria, de construcción. O sea, la gran importancia del turismo es ese aporte que hace en todos los demás sectores de la economía dominicana. Y por eso yo creo que es tan importante nosotros mantener el enfoque de continuar fortaleciendo la recuperación de nuestro sector. En términos porcentuales, tal vez, o en términos proporcionales, de los 25.000 empleos directos que tenían antes, hoy día tendrían ¿cuántos empleos directos activos? De los 95.000. De los 95.000, te digo, de los 10.000, vamos a decir que 10.000 empleos en sentido general, pero en sentido general, no nada más de los hoteles. Ajá. O sea que vamos a decir que nosotros probablemente tenemos más de 80.000 empleos probablemente. O sea, algo así. Obviamente también hay un tema. Hay muchos hoteles que han tenido por la propia realidad de que tenemos menos ingresos, pero menos ingresos de una manera, la verdad que bastante importante, de eficientizar a nivel operativo nuestras operaciones. O sea, como todo en la vida, en la medida que uno ingresa menos, pues uno tiene que ser mucho más creativo para uno poder sostener esas empresas de manera financiera. O sea que parte del reto que tenemos con el sector no es nada más recuperarnos, sino es recuperarnos a nivel también que las ocupaciones lleguen donde estén, que las aperturas de los hoteles lleguen donde estaban antes, y también que los turistas pues continúen el proceso de utilizar los demás servicios que nosotros ofrecemos a nivel del punto de vista turístico. Señor Blanco, el hecho de la pandemia ha hecho que ustedes cierren instalaciones, que estén trabajando con menos personal, a mitad de las ocupaciones, de alguna manera aumenta los costos operativos con relación a la competencia que tenemos regional o de características parecidas. ¿Cómo está nuestra tarifa? ¿Podemos competir? Porque ya otros países inclusive están más adelante de la apertura. ¿Qué tanto le ha aumentado los costos operacionales este tema si estamos competitivos de cara al nivel de apertura que tenemos? Mira, nosotros como sector realmente hemos desarrollado un proceso de recuperación
y manejo de la economía en sentido general tan ejemplar que incluso la imagen de nosotros en República Dominicana es superior a toda nuestra competencia ahora mismo en la región. Incluso, mire, la inversión extranjera directa, que es uno de los aportes importantes del sector turístico. Claro. Estamos hablando que en el año 2019, por cada $3 que entraban de inversión extranjera directa, 1 era destinado al sector turístico. En el proceso de la pandemia, la inversión extranjera directa hacia Latinoamérica se redujo en más de un 45%. Sin embargo, en República Dominicana, solo en un 12%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros como país realmente estamos manejando el proceso de pandemia de una manera ejemplar. Y eso incluso ha sido reconocido tanto por la Organización Mundial de Turismo como lo de WTTC, que es otro organismo muy, muy importante que aglutina la hotelería internacional. ¿De dónde vienen los...? Pero la tarifa, perdón, Entonces, ¿cómo está? Pues lo que te iba a decir aparte de eso, incluso el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año marcaron récord en los últimos 10 años de ingresos de inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el inversionista internacional entiende que República Dominicana no solo ha sido un destino ejemplar en el Caribe, sino que entiende que el futuro de República Dominicana es prometedor y por eso quiere invertir aquí. Entonces, a nivel de tarifa, será un proceso porque al fin del día es lógico. O sea, si nosotros tenemos todavía un 50% de ocupación, al fin del día hay competencia interna, competencia externa y la recuperación de la tarifa va a ser un proceso. ¿De dónde están viniendo más turistas? El 75% de los turistas están llegando de Estados Unidos, que ha sido el país que en todo el proceso de la pandemia se ha mantenido abierto y la verdad que nos da un apoyo total a Estados Unidos. Y ha sido la tablita de salvación, como dicen, de la industria turística. O sea que el 75% llega de Estados Unidos, sin embargo, lo que estamos viendo es que en la medida que los procesos de vacunación van avanzando en los distintos países, pues esos países empiezan a aperturar y ya empiezan a abrirse a viajar de manera internacional, incluyendo obviamente la República Dominicana. Ahora que la Organización Mundial de la Salud ha decretado apertura prácticamente en el mundo y que ya la pandemia es parte endémica, que tendremos que vivir con ella. Y como sabemos que la limitación que ha tenido el turismo, el principal problema es que los países emisores han estado cerrados. Correcto. ¿En qué tiempo tú crees que ya eso podría normalizarse aquí? Que esos países abran y que comiencen a llegar el flujo turístico que normalmente recibimos. Mira, nosotros este año, lo que va de junio, nosotros hemos recibido 1.8 millones de turistas. Y pensamos que el segundo semestre va a ser mucho mejor. O sea, que vamos a llegar a los 4 millones de turistas, que es aproximadamente el 60% de los números prepandemia. Ya la temporada alta que viene, el nivel de reservación está sumamente fuerte. Ahora bien, recuperación, estamos hablando de final del 22. Esos son los números que estamos viendo. O sea, no esta temporada alta, sino la de arriba. Rafael, vuelvo otra vez con el empleo. Hubo ahora recientemente un aumento del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Falta el sector turístico, falta el sector de zona franca, el sector de construcción. Correcto. El sector turístico, en cualquier momento se va a iniciar esa discusión y uno entiende o percibe que no está en condiciones de ajustar salarios. O sea, ¿qué piensa Sonadores sobre esta situación? Mira, indudablemente, todo este proceso presenta un riesgo tanto para la empresa como para el empleado. Esa es la realidad. Ahora, como tú bien lo dices, nosotros como sector estamos en una situación bastante vulnerable y bastante débil por la realidad. O sea, aquí no hay que hablar mucho de esa realidad. Sin embargo, como tú bien dices, en agosto se nos vence ya el plazo que teníamos para la renovación. Nosotros desde ya hemos iniciado ciertas conversaciones y en las próximas semanas pues iniciaremos ya las negociaciones finales y estamos seguros, como lo hemos hecho de manera histórica, de que vamos a llegar a un acuerdo. Acuérdense que nosotros como sector tradicionalmente hemos siempre logrado acuerdos con nuestros líderes sindicales y no hay razón por qué pensar lo contrario hoy. Incluso nosotros ahora lo que estamos enfocados es en continuar la apertura de los hoteles, en continuar el proceso de integración de empleados y yo estoy seguro que los mismos empleados pues están conscientes de la situación. ¿Se ha barajado la posibilidad de que se haga una especie de subsidio, sustituir el FASE por un subsidio del ajuste? O sea, que tal vez el sector hotelero ajuste, qué sé yo, un 15% y que ese 15% lo absorba el Estado por un periodo determinado. Hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguna conversación en ese sentido. Nosotros lo que estamos llevando y vamos a llevar el proceso, como tradicionalmente lo hemos hecho, de la mano
nuestros líderes sindicales y, oye, el proceso que nos lleve a una solución que sea factible para todas las partes, ¿no? Entendiendo la realidad del sector, entendiendo la vulnerabilidad de los hoteles, la parte financiera de los hoteles en la actualidad y obviamente nosotros siendo conscientes, oye, nuestro principal activo son nuestros empleados y estamos claros con eso. Y nosotros todo lo que esté en nuestro alcance para nosotros poder acomodar, pues ahí estaremos, ¿no? Señor Blanco, vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de restaurantes, porque no están dentro de la asociación también los restaurantes. Claro. Siento como que son como la cenicienta del tema. bares. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos al gobierno de la tarde. Estábamos hablando con el señor Blanco sobre los restaurantes que también son parte de Azonadores. Sí, correcto. Nosotros, en Azonadores, nosotros tenemos como miembros las principales cadenas hoteleras, las principales asociaciones regionales, o sea, la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, la Asociación de Hoteles de Punta Cana, la de Valladolid, de Puerto Plata, todos son miembros de nosotros a través de su presidente, pero también las asociaciones de los subsectores, por ejemplo, agencias de viaje, rentacar, excursiones y, por supuesto, los restaurantes. Entonces, los restaurantes, nosotros tenemos dos miembros. Tenemos ADERES, que es la Asociación de Restaurantes, básicamente de Santo Domingo, y también ADECOR, que son los restaurantes de comida rápida. Los presidentes de ambas asociaciones pues forman parte de nuestra junta directiva, Charlie García de ADECOR y Omar Cepeda de ADERES. No incluye los bares, no. Los bares no. Nosotros, o sea, tradicionalmente ha sido restaurantes. Restaurante. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El tema de los restaurantes es algo que obviamente ha sido de gran preocupación para nosotros en todo momento y nosotros realmente hemos apoyado tanto a ADERES como a ADECOR en todo el proceso de interacción con el gobierno central. Y una preocupación que también tenía el gobierno central. Tengo que decir que a través del Ministerio de Turismo, con el Gabinete de Turismo que se formó, que la verdad que ha sido un invaluable en todo este proceso, nosotros abordamos la problemática de los restaurantes y cómo nosotros podíamos apoyar ese sector de la mejor manera posible. Y esa inquietud la llevamos donde el presidente de la República, que incluso hemos visitado al presidente de enero para acá en más de 3 o 4 ocasiones. Y el presidente de la República, en cada momento que nos reunimos con él y el mismo ministro, pues tratamos de ver de qué manera podíamos conjugar una apertura de los restaurantes de manera responsable sin poner en riesgo esta población de locales, porque al fin del día la meta siempre ha sido mantener la pandemia controlada de alguna manera u otra. O sea, si se nos va de control la pandemia, pues la verdad que todos perdemos. Y los que quebraron, don Rafael Blanco, los que quebraron, usted tiene una idea se habla de unos préstamos, porque es como un emprendimiento nuevamente. Sí. Entonces, ¿han sugerido algún hay préstamo? restaurantes que cerraron definitivamente. Sí, por eso, pero a mi pyme, ¿han sugerido ustedes dentro de esas reuniones un método para resurgir esos pequeños y medianos restaurantes que no resistieron? Miren, con el tema de los restaurantes se tomaron una serie de medidas. Una de las medidas que se tomó fue a través del Banco de Reserva, que en esa conversación a través del Gabinete de Turismo y en la conversación en presidencia fue el propio Samuel Pereira que participó y se desarrolló un programa de financiamiento, de pequeño financiamiento precisamente para ese sector. De igual manera, a través de la Dirección General de Impuestos Internos se implementaron unas facilidades fiscales como forma de apoyo. De igual manera, a través del Ministerio de Turismo, incluso previo a todo el proceso de apertura, se implementaron todos los protocolos conjuntamente con el Ministerio de Turismo para también apoyarles que pudieran operar de una manera que garantizaran la seguridad. También se le incluyeron en el proceso de vacunación conjuntamente con el sector hotelero. O sea, acuérdense que los empleados, tanto de los restaurantes como de los hoteles, fueron después del personal médico los primeros en ser vacunados, precisamente para fortalecer ese sector. Ahora bien, lo que indudablemente sí presentó un reto es que a nivel de las grandes poblaciones, como fue el caso de Santo Domingo y las otras demarcaciones, oye, había un reto de controlar el contagio del COVID. Exacto, de contener la interacción de las personas. Entonces, obviamente, con el tema de los restaurantes, pues, lamentablemente, la mayoría de ellos, y más de los formales, pues estaban operando con unos niveles de protocolo iguales a los grandes hoteles. O sea que, en teoría, podían, de alguna manera u otra, operar. Ahora bien, ¿cómo uno manejaba esa
ese control de quién abre y quién cierra. Entonces era un proceso, la verdad, que es muy complicado, pero lo que yo sí le puedo decir es que a nivel del sector oficial había una preocupación real y un interés real de resolver la problemática, y a nivel de Azonadores, pues nosotros a través de las asociaciones regionales de ellos, de ADERES y ADECOR, pues hicimos todo lo posible para incluso lograr que ya tengan una apertura prácticamente total. Muchas gracias, señor Rafael Blanco Tejera de Azonadores. Está abierto siempre el Gobierno de la Tarde para escuchar sus particularidades. Gracias. El Gobierno de la Tarde.